Muy buenas noches a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando y viendo. Es una bendición para mí estar hoy nuevamente con ustedes. Me ha tocado desarrollar un tema de enseñanza muy bonito, muy precioso. Estamos dando el inicio a una nueva seguidilla de temas y pues el tema que a mí me ha tocado son los rudimentos de la fe. Como sabrá usted, los rudimentos son los principios para nosotros, es decir, todo lo que nosotros entendemos principalmente cuando llegamos a Cristo comienzan, por decirlo de alguna manera, a adoctrinarnos, a enseñarnos, ¿verdad? Son las primeras cosas que nosotros como cristianos debemos de entender. Y quisiera darle la introducción a toda esta seguidilla de temas que vamos a tener de aquí en adelante. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer, dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Oremos, pidámosle al Señor que esta enseñanza pueda entrar en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica, entenderla, que tengamos revelación y entendimiento para poder entender esto, para que podamos entender todos los demás temas que vamos a tener en adelante. Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, Señor, hoy venimos ante ti pidiéndote, Padre, que tomes el control de este ambiente, de este lugar, donde quiera que se encuentren mis hermanos, donde quiera que ellos estén estudiando, Padre. Hoy en el nombre de Jesús los bendecimos y enviamos una palabra, Señor, sobre ellos, una palabra de revelación, una palabra de entendimiento, Padre Santo, y clamamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, para que hoy puedan ser visitados nuestros hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren, y puedan recibir esta enseñanza, ese Espíritu precioso que viene de ti y es tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Y hoy, Señor, nosotros queremos abrir nuestro corazón para que tú entres en nosotros, comas con nosotros y nosotros contigo. Porque esa es la figura de la enseñanza, Señor, el alimento que nosotros recibimos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo todo mi cuerpo, mi ser, para que seas tú mismo el que hable y el que enseñe, y no un hombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar, hermanos, y dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Le quiero hacer una pregunta. Tal vez tú no has recibido al Señor, pero igual quiero preguntarte, ¿quieres recibir al Señor? Y si tú lo quieres recibir, gloria a Dios. Hoy es el día de tu salvación. Pero si tú ya lo recibiste en tu corazón y lo tienes en ti, yo quiero preguntarte, ¿le recibiste de verdad al Señor? Porque dice que si tú le recibiste, te ha dado el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Ojo, dice acá, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que nosotros somos hijos en... ¿Cómo poder explicarlo? ¿Sabe cómo? Mire pues, cuando un niño ha sido concebido en el vientre de la madre, aunque los dos padres estén juntos, ese niño todavía no es reconocido como hijo legal de los dos padres hasta el día de su nacimiento y reconocimiento legal, es decir, cuando los dos padres firman que ellos son los padres del niño que ha nacido. Entonces, de la misma manera, nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, estamos siendo gestados o teniendo ese desarrollo en el vientre de la iglesia. Y entonces necesitamos ser alimentados para que nos podamos desarrollar de la mejor manera. Entonces, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Va a llegar el día, hermano y amigo que me estás escuchando, que el Señor Jesús va a venir de regreso y va a venir por su iglesia. Y gloria a Dios y dichosos aquellos que sean levantados en aquel momento, porque van a ser llevados con Jesucristo, transformados, convirtiéndose entonces en hijos de Dios. Hoy nosotros estamos en una carrera por convertirnos en hijos de Dios. Decimos que queremos que Cristo viva en nosotros. ¿Cuál es ese camino? Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos convertimos o entendemos esta palabra, que ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Es decir, yo estoy viviendo como hijo de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él nos ha dado la potestad de ser como Jesucristo, hijos de Dios. Entonces sigue diciendo, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora te pregunto, ¿crees en el nombre de Jesús? Tú te lo respondes, tú sabes realmente cómo estás en tu corazón. Pero yo quiero decirte que yo sí creo en el Señor Jesús. Dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, que nosotros fuimos preexistencialmente escogidos por Dios para poder entender cuando Dios nos llamara. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces a nosotros se nos dio un regalo precioso desde la preexistencia, y es poder conocer la voz de quien nos habla. Es decir, el Señor Jesús nos habla y nosotros le seguimos. Y eso es una gran bendición. Sigamos adelante. Dice la versión BLS, versión del lenguaje sencillo, dice 1 de Pedro 1:23. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Cuando dice mensaje es la palabra logos, y la palabra logos significa palabra. ¿Y la palabra quién es? Es Cristo. Cristo Jesús es la palabra viva de Dios. Entonces dice que el Señor dice, nos ha cambiado nuestro modo de vivir. Fíjese que cuando nosotros no estamos en Cristo, nosotros aprendemos la vana manera de vivir de nuestros padres. Y entonces tal vez nuestro papá era mentiroso, altanero, borracho, qué sé yo. Pudo haber sido muchas cosas. Pero esas pocas cosas que nosotros vimos en nuestro padre, las vamos a volver a cometer los mismos errores, porque aunque ellos literalmente no nos digan, mira, tenés que hacer esto, nosotros siempre miramos el ejemplo. Y entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres, hablando de los malos padres, pues, ¿verdad? Porque si usted vive con padres cristianos, gloria a Dios, ya la hizo. Aunque no todos los padres cristianos viven una vida correcta, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, es decir, tenemos que tener una metanoia en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. No podemos decir que somos hijos de Dios o que somos cristianos viviendo todavía con un pie en el mundo y un pie con Dios. Dice la Biblia que uno no puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. Entonces, si Dios nos cambió nuestra manera de vivir, vamos a aprender por medio de la palabra cuál es esa manera de vivir. Y es que es por eso que los rudimentos o los principios para el cristiano tienen que ser fundamentales. Y vamos a seguir adelante. Dice la versión TLA, 1 de Pedro 2:1. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Uy, qué tremenda esta palabra, muy confrontativa, pero le digo, la verdad tiene la razón en las cosas que dice. Dice, por tanto, dejen de hacer lo malo. Y muchas veces nosotros no queremos dejar de hacer lo malo. Ahí vamos nosotros para el trabajo que nos agarró la tarde porque nos quedamos durmiendo en la cama, no por otra cosa. Pero cuando llegamos con el jefe le decimos, no jefe, es que viera qué tránsito el que había y mire que viera qué accidente y por eso yo vine tarde. Cuando realmente pues estaba durmiendo en su cama. Y así podemos hablar de muchas cosas más. Entonces nosotros debemos de dejar de hacer lo malo. Aún cuando dicen las mentiritas blancas, ¿verdad? Las mentiritas blancas no existen. Tanto roba el que roba 1 centavo como el que roba 1 millón. Los dos son ladrones, porque están tomando lo que no les pertenece. Entonces debemos de dejar de hacer lo malo. Dice, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien dice, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará.
pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Amén, el Señor es bueno. Y mire qué tremendo lo que dice. Busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Cuando nosotros hacemos cosas malas, dice la Biblia que cuando nosotros sembramos en el espíritu, cosechamos vida eterna. Pero cuando nosotros sembramos en la carne, ya sean mentiras, lascivias, como vamos a ver más adelante, lo que estamos haciendo es sembrar en la carne. Y dice la Biblia que el que siembra en la carne cosechará corrupción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas. Debemos de buscar todo lo que sea bueno, no lo que sea malo. Y muchas veces nosotros nos apartamos. Está la gente, o antes, ¿verdad? Se mantenía la gente en las iglesias, el pastor rompiéndose la garganta, hablando, predicando, lanzando la palabra, y la gente viendo el teléfono, ¿verdad? Viendo Facebook, jugando Clash Royale o qué sé yo, cualquiera de esos juegos que han salido, o están usando WhatsApp o Messenger, cualquiera de las redes, en lugar de estar poniendo la atención en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿será que ellos están buscando lo bueno o están buscando lo malo? Eso contésteselo cada quien. Pero el Señor nos manda a que busquemos lo que sea bueno y que ayude a nuestro espíritu. Pero cuando nosotros hacemos las cosas malas, estamos haciendo que nuestra alma, nuestra carnalidad crezca en lugar del espíritu. Entonces sigamos adelante. Dice Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Vamos a regresar un poquito a la anterior. Fíjese que dice que enseñemos al niño su camino en el que debe de andar, aun cuando sea viejo, no se apartará. Entonces, si leemos lo que leímos anteriormente en 1 de Pedro 2:2, dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y que les ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Entonces, le pregunto, ¿será que un bebé va a seguir siendo bebé toda su vida? No, el bebé necesita al principio que la mamá le dé pecho. Después más adelante le va a dar pacha, más adelante le va a dar una compota y más adelante ya un pedazo de verdura o carne, y después pues él ya solito ya va a poder comer cosas más fuertes. Entonces cuando nos habla aquí en Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe de andar, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces nos está hablando de que nosotros debemos instruirnos, no solamente instruir, porque hay mayores y menores en la casa. Es decir, tenemos hermanos más grandes, pues, que ya tienen un recorrido y que ya conocen la palabra y que tienen más para darle a los más pequeños. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, por eso decía ahí, que nos dieron una nueva vida. Es como que si ustedes hubieran vuelto a nacer. Entonces, cuando nosotros volvemos a nacer, necesitamos alimentarnos como bebés, pero bebés espirituales. Y necesitamos la leche. Por eso decía anteriormente que nosotros como niños debemos de buscar incesantemente el alimento, pero las cosas buenas, no las malas, porque entonces estamos regresando al hombre viejo. Así que dice, enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, mire pues, si un papá es un borracho y su hijo crece en la casa siendo borracho con el papá, él va a aprender a manejarse en un círculo de borrachos, porque eso es lo que él aprendió. Lo mismo pasa con un padre que maltrata a los hijos o a las hijas o a la esposa. El hijo va a crecer y va, tarde o temprano, va a cometer los mismos errores que el papá. Y por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo enseñamos a nuestros hijos, pero también espiritualmente hablando de nosotros, cómo es que estamos siendo enseñados. ¿Me enseñan con la palabra de Dios o me enseñan con los pensamientos humanos? Yo tengo un dicho, y es que la palabra del hombre es vacía y sin sentido, pero la palabra de Dios cumple su propósito. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos por la palabra de Dios. No nos podemos alimentar o aprender el camino del enemigo. Entonces, sigamos adelante. Dice 1 de Corintios 13:11. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, pongamos en contexto. Si aquí dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, entonces dice, llegué a ser hombre. Entonces, yo me convertí en hombre y hablo como hombre, pienso como hombre y razono como hombre. Es decir, maduramente. Ya no podemos nosotros comportarnos como que fuéramos niños de kinder, pues. Están la gente en la iglesia y tal vez el otro venía con un dolor de estómago y le hace una mala cara. Ay, es que mire, me está viendo mal, aquí no hay amor, y comienzan con sus cosas ahí, ¿verdad? Nosotros no podemos ser así, debemos de ser maduros. Y si usted tiene un problema con una persona, lo más correcto es que usted vaya, hable con ella, le diga, mira hermano, ¿qué es lo que está pasando? Te hice algo, si yo te hice algo, perdóname, no es mi intención golpearte. O qué sé yo, pues usted sabe cuáles son los problemas que tiene con los demás. Pero usted tiene que aprender a tratar a los demás. Y no podemos quedarnos siendo niños, que porque me hacen una mala cara voy a pegar gritos o me voy a poner a hacer berrinche, pues. Está la gente a la que se le está hablando, se le está aconsejando con palabra, pero ellos quieren hacer las cosas a su conveniencia porque son niños. Entonces es como que no entendieran la palabra y quieren hacer las cosas a su conveniencia con la palabra, a como a ellos les conviene y no como se las están diciendo. Ahí hay gente que se les dice, mire, dice el Señor que busque al Señor, que trabaje para el Señor y todo le va a ir bien. Ah, no, los chulos quieren trabajar en otra cosa, pero quieren dejar a un lado a Dios. Y se les olvidan los compromisos que tienen con Dios. Por eso dice el libro de Eclesiastés que si nosotros prometemos algo a Dios, que lo cumplamos prontamente. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Pero ¿y nosotros? Entonces no podemos nosotros ser niños. Si tú te comprometes a hacer algo, cúmplelo. ¿Por qué? Porque es la palabra de hombre. Yo me recuerdo que antes se decía palabra de hombre y se estrechaba la mano uno con otro. Y si no se cumplía la palabra, entonces te tomaban mal. Pero ahora ni eso vale, porque a la gente le da lo mismo. Y eso es lo que el mundo enseña. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces eso quiere decir que nosotros en Dios debemos de crecer, no nos debemos de quedar niños. Hay gente que crece, pero crece deforme, porque de repente tienen las manos grandes, o sea, se miran las obras grandes, buenas, pero por dentro están mal. Son unos niños espirituales. Hay otros que tienen la cabeza hinchada porque tienen un montón de palabra, pero dice la Biblia que la palabra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces van de la mano. Nosotros tenemos que aprender. ¿Sabe cómo es esto? Pues es como cuando usted tiene un niño y el niño es melindroso. Le tenemos que enseñar a los niños a comer de todo, porque van a llegar a ser grandes y el día que no tengan dinero o no tengan que comer, ¿qué van a hacer? Se van a morir de hambre porque no se pueden comer un repollo, o porque no les gusta la berenjena, o porque no les gusta el brócoli o la zanahoria, qué sé yo. Entonces nosotros no podemos ser melindrosos con la palabra, porque realmente toda la palabra de Dios trae edificación, exhortación para nosotros y edificación. Entonces no podemos de hacer de menos a Dios, porque si no caeríamos en el problema de Israel cuando estuvo en el desierto, que el Señor les manda el maná del cielo. Pues, un alimento, yo quisiera probarlo, pues, que ya lo tengo porque estoy comiendo palabra, pero me refiero al alimento que ellos recibieron. ¿Se imagina usted qué precioso debería tener un plato de maná y que cuando usted lo coma se sacie? Hay gente que no tiene ni siquiera eso. Y mucha gente que desea la palabra de Dios, que está allá afuera, que está perdida, desean con todo su corazón recibir a una persona que les lleve un plato de palabra, pues. Y la gente que está dentro de la iglesia no quiere. Simple y sencillamente hacen de menos a Dios y les importa un cacahuate. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque son niños berrinchudos, niños melindrosos. Ah, porque como la palabra que el pastor me dijo, ¡ja! El pastor está loco. ¿Cómo me dice a mí eso? Ah, no, el pastor algo me conoce o algo le dijeron y por eso está hablando de mí.
Y es que muchas veces las prédicas son abiertas, no están dedicadas a una persona, pero la persona que se siente señalada no le gusta la palabra y es como el niño que no quiere comer. El Señor le está hablando de su pecado y no se quieren arrepentir, porque quieren seguir siendo niños, quieren seguir en el mismo lugar donde están. Y entonces, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a ser próspero? ¿Cómo va a llegar a tener alegría cuando usted no quiere soltar el rencor? Pues entonces, ya me enojé, mejor sigamos adelante. La Biblia amplificada, Romanos 12:2 en adelante dice: no se conformen a este mundo, modelándose y adaptándose a sus costumbres externas y superficiales. Me gusta mucho esta versión porque tiene un razonamiento muy amplio. Dice, no se conformen a este mundo moldeándose y adaptándose. Es que una cosa es moldearse y otra cosa es adaptarse. Y está poniendo las dos cosas. Moldearse es yo tomo la forma de, ¿verdad? Y adaptarse es estar en un lugar y adaptarse a la situación. Es decir, yo soy cristiano, pero si están aquellos tomando, yo tomo con ellos. Y si yo me puedo volver borracho, drogadicto, y yo me moldeo a ellos, me hago a lo que ellos están haciendo. Entonces dice la Biblia, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces nosotros tenemos mucho en qué pensar, porque dice, no se conformen a este mundo moldeándose y adaptándose a sus costumbres externas y superficiales. Fíjese que qué tremendo, porque está hablando de nuestro cuerpo como cosa exterior, porque tenemos que renovarnos en nuestra mente, en nuestro interior. Dice la Biblia que el hombre viejo va decayendo, el hombre exterior, pero el interior va creciendo poco a poco, se está fortaleciendo. Y entonces nosotros debemos de fortalecer al hombre interior, a Jesucristo en nuestro corazón. Como decíamos hace un rato, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Será que es Cristo el que se está viendo o eres tú? ¿O es tu propia personalidad? Entonces sigue diciendo, sino que transformándose por la renovación completa de su mente. Aquí no está hablando de un pedacito, está diciendo completa, toda nuestra mente tiene que ser renovada para Dios, no solo un pedacito. Y dice, con nuevos ideales y una nueva actitud. Me gusta porque dicen nuevos ideales. ¿Cuáles son tus ideales en Dios? Mi ideal sería ser un hombre correcto de Dios, lleno del Espíritu Santo, y que el Señor me use grandemente. Y conste que yo no estoy siendo acaparador ni nada, porque eso es lo que yo deseo. La Biblia dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Y yo deseo servirle al Señor. Yo no sé qué desea usted. Entonces dice nuevos ideales. ¿Cuál es tu ideal? Llegar a vivir como borracho, empedernido, drogadicto, prostituto, lo que ustedes quieran. ¿Cómo quieren vivir? Mi ideal es tener un hogar cimentado en Cristo, una esposa creyente en Dios que sea mi ayuda en el ministerio y mis hijos servidores de Dios. Ese es un ideal mío. Pero ¿cuál es el ideal que usted tiene? Y dice, y una nueva actitud. No basta solamente con tener un ideal o con tener una meta, porque puedo tener una meta y decir yo, bueno, yo quiero tener una flotilla de camiones, por decirles algo. Y resulta que yo estoy todo el día en mi cama, en estas, durmiendo. ¿Será que es una buena actitud? No. Porque si yo quiero tener una flotilla de camiones, tengo que trabajar. Comienzo con un camión, trabaja, voy por aquí, voy a dejar por allá, junto mi dinerito, compro otro camión, vuelvo a hacer lo mismo, a trabajar para todos lados, vuelvo a comprar otro, y cuando yo sienta, pues como fui diligente en lo que estoy haciendo y tengo la actitud positiva de decir, el Señor está conmigo, yo voy a trabajar, yo voy a hacer todo para el Señor, entonces las cosas cambian. El Señor le ha dicho a muchas personas, les ha dicho, dice el Señor, te voy a levantar, te voy a llevar a las naciones. Y los cuates de brazos cruzados, de pata cruzada, esperando a que el Señor los levante. No leen la Biblia, no oran, no alaban, no adoran, no hacen nada. Y entonces, ¿cómo el Señor los va a levantar?
El Señor te lo promete, es decir, te abrió la puerta, te enseñó el camino, pero si tú no lo sigues es cosa tuya, pues. Es como el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas no dicen, y no dice el Señor, y las ovejas oyen mi voz y las cargo y me las llevo. No. Dicen, oyen mi voz y me siguen. Tienen una actitud de seguir al Señor. Pero ¿cuál es la actitud que tú tienes? Pregúntate. Dice, para que puedan probar por ustedes mismos cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Incluso lo que es bueno, aceptable y perfecto a la vista de Dios para ustedes. Y me gusta porque hace una separación entre lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Es decir, de las decisiones que nosotros tomamos, porque dice, por ustedes mismos puedan probar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Que probemos, dice, cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios por nosotros mismos. Pero dice, incluso que puedan saber qué es lo aceptable, lo bueno y lo perfecto a la vista de Dios para nosotros. Una cosa es lo que yo creo que es perfecto para mí o lo que es bueno para mí, y otra cosa es lo que Dios dice que es bueno para mí, que Él ya tiene preparado para mí. Entonces, lo que quiere decir es que con el conocimiento que yo adquiera de Dios, voy a poder llegar a entender la profundidad de Dios. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender la profundidad de Dios sino el Espíritu de Dios que escudriña todas las cosas? ¿Y quién podrá entender al hombre, dice, sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces, nosotros por medio del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a entender la profundidad de Dios por medio de la revelación. Y cuando entremos a ese conocimiento de Dios, ya no solamente voy a probar que es bueno, agradable y perfecto, porque aquí es probar, pero otra cosa es entender lo que Dios ya quiere para mí. Por ejemplo, yo voy en el camino, en el carro, y de repente digo, no, yo me voy a ir por este lado, y dice el Señor, no, vete por este lado. Pero no, yo quiero probar por este lado, me voy por este lado y me asaltan. Y del otro lado no me iba a pasar nada. Hasta en esas pequeñas cosas nosotros tenemos que tener el entendimiento de saber que Dios está en todo. Si nosotros aprendemos a escuchar el susurro del Señor, vamos a poder entender qué es lo bueno y agradable y perfecto para nosotros. Hasta en la toma de decisiones que tú vayas a tomar, que tú vayas a decir, yo voy a poner a estudiar a mis hijos en este colegio, o yo voy a poner a estudiar a mis hijos en esta universidad, o yo voy a ir a comprar a tal parte, o yo voy a ir a tal lugar. Todo tenemos que escudriñarlo por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no somos niños. Deberíamos de empezar entonces a madurar para ejercitarnos como el niño que comienza gateando y de repente se levanta a sus primeros pasos, y cuando uno mira ya anda corriendo por todos lados. Nosotros debemos de ser como esos niños, fortalecernos pues, para tomar ya nuestro camino y poder caminar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, sigamos adelante. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mira qué bonito cómo comienza aquí. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. O sea que por el conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo en Dios, va a abundar la gracia y va a abundar la paz en nosotros. En el conocimiento de Dios y de Jesús. Mira qué tremendo. Entonces dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento. Ojo, el verdadero conocimiento. No voy a estar viendo yo una serie de televisión ahí como esa del rey David o Moisés o cuál, y voy a decir yo que yo entendí la Biblia porque vi eso, si nunca he leído la Biblia. No, yo voy a entender a Dios por medio de su palabra. Por eso Él me dejó un documento escrito. Mire pues, ¿qué tiene más peso? ¿Una palabra o un documento firmado? El documento firmado, porque esa es la prueba. Y entonces el Señor nos dejó un documento firmado con su Espíritu,
para que nosotros conozcamos el verdadero camino. Entonces, si a usted le están predicando, yo le digo, pruébeme, pruebe lo que yo le estoy diciendo, busque su Biblia, léala, compruebe que lo que yo estoy leyendo aquí es lo que dice la Biblia, y si no estoy hablando lo que dice la Biblia, entonces venga y me lo dice. Pero si yo estoy hablando lo que dice la Biblia, y por eso es que tenemos la presentación aquí a un lado, para que usted pueda corroborar que lo que estamos hablando no es mentira. Pero mucha gente ni siquiera lee su Biblia. Y lee los versículos que le mandan en el Messenger o que le mandan y a veces ni los miran. Porque no solo ya comenzaron estos con eso. Y lo quita. Entonces dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Pero, ¿cómo vamos a conocer sus maravillosas promesas si ni siquiera leemos la Biblia, pues? Usted dice, es que el Señor dice que los va a prosperar. Ahí están todos diciendo, ay, amén, 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 dicen todos. Pues lo que quieren es pisto. Pero nosotros no estamos hablando de pisto acá, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de ninguna moneda, estamos hablando del enriquecimiento en la palabra, en el Espíritu. Y dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Verso 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que está diciendo acá. Es decir que con todo esto, dice, obrando con toda diligencia. Es decir, chanín, chanimba, trabajemos, démosle duro. No sea perezoso, porque el perezoso se echa y llama la ruina para sí mismo. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la fe, yo creo en Cristo, pero le voy a añadir una virtud. Yo voy a ser diligente. La diligencia es una virtud, la sabiduría es una virtud, la inteligencia es una virtud, pero todo lo tengo que aplicar. Dice, y a la virtud conocimiento. ¿Cómo voy a saber yo si soy sabio? Conociendo. Y al conocimiento dominio propio. Es decir, hoy me llaman a decir, miren hermanos, vamos a tener una reunión de tal y tal cosa, yo ahí voy a estar. No, es que mira, fíjate que vos vamos allá a la playa. Ah, no, ¿qué me importa eso? Yo me voy a ir a la playa. No, voy a donde tengo que ir porque yo me domino a mí mismo. Cuando yo soy un niño espiritual, cuando no tengo el conocimiento de Dios, voy a hacer cualquier cosa y como caiga. Pero no, Dios es un Dios planificador, eficiente en todo lo que hace. Él todo lo que hizo lo planificó y lo está haciendo y es diligente. Y así debería de ser yo. Entonces dice, y al dominio propio, perseverancia. ¿Será que perseveramos en las cosas que hacemos? Porque a veces digo yo, estoy tratando de dejar las mentiras, pero hoy me ganaron las mentiras. Y hoy le digo a mi esposa, mira, fíjate que yo me compré mi menú cuando me fui a la estancia a un lugar caro, pues, por decir algo. Llegué tarde porque, mira, fíjate que yo vine tarde porque tenía mucho trabajo. Y lo que pasó fue que pasé viendo a mis cuates, ¿no? Entonces, tengo que tener dominio y perseverar en ese dominio de no caer en el pecado. Dice, y a la perseverancia piedad. Pero eso es lo que menos tenemos. No somos piadosos. Queremos pasarle el tráiler a cuanto bandido se nos ponga enfrente. Y dice, fraternidad. Y a la fraternidad amor. ¿No somos fraternales? Muchas veces nosotros queremos que a nosotros nos quieran, pero nosotros no queremos a tener nadie a la par.
somos como un cuerpo espín. Se nos acercan y se nos salen las espinas. Y ya lastimamos a todo mundo. Pero la Biblia dice que le añadamos fraternidad. Y a la fraternidad amor. No solo es que yo tenga compañerismo de dientes a labio, sino que me están diciendo que los ame. El Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. Y no lo hacemos muchas veces. Dice: y al estar en vosotros estas virtudes, y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. Es decir, que si nosotros ponemos en práctica todo esto que está acá, no vamos a estar de perezosos durmiendo, pues. Ni tampoco vamos a ser estériles, es decir, todo el tiempo vamos a producir frutos, todo el tiempo vamos a ver bendiciones, todo el tiempo vamos a ver la manifestación de Dios. Pero le dicen a un cuate: mira vos, dice el Señor que va a usar tus manos, te va a usar el Señor en sanidades, pero no ora ni por sus hijos. ¿Por qué? Porque no pone la diligencia, no pone el conocimiento. Yo debería de preguntar: hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo oro? ¿Cómo pongo las manos? ¿Cómo hago esto? Para que el Señor pueda manifestar en nosotros los frutos. Si el Señor te ha dado una palabra así, tú tienes que ponerte a trabajar. No te puedes quedar ocioso en tu casa. Tienes que trabajar, pues. Sigamos adelante. Verso 9. Dice: porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista. Precisamente es lo que le estaba diciendo yo. A mucha gente el Señor le ha dicho: mira, te voy a levantar. Yo hablaba con un hombre, me acuerdo yo hace años, y estaba orando por él, y el Señor le dio una palabra muy dura. Me acuerdo yo le decía al Señor: dice el Señor que basta ya de decir levántame, porque yo he decidido levantarte, le dijo el Señor. Sacúdete el polvo, empieza a caminar, porque yo te levantaré, le dijo el Señor. Y yo le pregunté a ese señor: mire, Eligio, ¿cuántos años tiene de estar en el Evangelio? Porque yo miro que el Señor lo quiere levantar. Yo tengo 40 años de estar en el Evangelio, y el Señor me dijo hace 40 años que me iba a levantar, pero todavía estoy esperándome. Y entonces, ¿en qué quedamos? El Señor te ha dicho: te voy a levantar. Bueno, trabaja, conoce, aprende, lee, estudia, pero no te puedes quedar sentado, pues. Porque entonces dice: seremos ciegos. Ese hombre estaba ciego. El Señor le había dicho que lo iba a levantar. Perdón, se voy a tomar un poquito de agua. El Señor le había dicho que lo iba a levantar, y él estaba de pata cruzada esperando a que lo levantara, corto de vista. Se mantuvo sentado en la banca durante 40 años, y todavía saber cuánto más, porque de ahí en adelante ya no lo volví a ver, saber qué haría. Entonces se volvió corto de vista, porque solo miraba el día, pero no miraba el futuro. Y nosotros en Cristo tenemos un espíritu profético que nos lleva a ver con los ojos espirituales más allá. Dios tiene la virtud de ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque Él es así. Y si Él tiene esa virtud, nosotros tenemos que aprender a ver nuestro pasado, ver nuestro presente y tirarnos a ver o proyectarnos a ver nuestro futuro. Digamos, por ejemplo, alguien que tiene un taller de automóviles, pues hoy hablaba con el pastor, le decía: mira qué bonito ese taller. Yo me acuerdo que un carrito tenían ahí, y de repente empezaron a llegarle 2, 3, ahorita tienen llena toda la cuadra de trabajo. Entonces han puesto su trabajo en diligencia, han querido llegar más allá, pero eso es en algo secular, pues. Pero en Cristo, si nosotros queremos ser levantados, si nosotros queremos que Dios nos use, entonces tenemos que proyectarnos más allá. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Yo, por lo menos ahorita, quiero llegar a ser un pastor, si Dios me lo permite. Después, lo que tenga que venir. Pero, ¿y los demás en dónde están? Ya te pusieron como anciano y lo único que quieres estar es rascándote la panza. No se puede. Te pusieron como diácono para ayudar en la limpieza, en servidores, y no haces nada más que solo venir, limpiar, y hasta ahí se quedó todo. No, la Biblia nos dice que nosotros debemos de dar la mía extra. Si te piden una, da otra. Entonces tenemos que trabajar, hermanos, tenemos que buscar con diligencia, porque no nos podemos quedar cortos de vista. Sigue diciendo: habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados,
Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas tropezaréis. Es decir, que si nosotros seguimos en lo mismo, si no cambiamos el pensamiento, todo el tiempo vamos a caer en lo mismo. ¿Sabe cómo es esto? Al niño le están diciendo, mira, no toques la olla. ¡Psss! ¡Ah! El grito. No toques ahí. ¡Psst! Quemado otra vez. Y le vuelven a decir y se vuelve a quemar y le vuelven a decir y se vuelve a quemar porque no aprende. Entonces, si nosotros no aprendemos la lección, nos van a seguir dando la lección. Es como cuando usted no pasa de grado, pues tiene que sacar retranca cada rato. Y si no saca la retranca, vuelve a repetir. Y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes, porque dice, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Entonces, si nosotros tenemos esas virtudes de seguir adelante y de buscar el conocimiento, no vamos a tropezar. ¿Sabe por qué? Porque el sabio ve el mal y se aparta. Si yo veo un hoyo, no me voy a ir en el hoyo, pues voy a dar la vuelta, voy a buscar otro lado y voy a ver por dónde paso. Entonces uno tiene que hacer pilas, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está el punto. Si nosotros somos diligentes, mire, vamos a llegar, porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el final hallará la corona de la vida. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Tercera de Juan 1:2. Mire qué maravilloso es lo que dice aquí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cosa seria. A todos nos gusta que nos digan, mira, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero la segunda parte no nos gusta, porque dice, así como prospera tu alma. ¿En qué estamos prosperando nosotros, pues? En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de las artimañas del diablo. Dice Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está el punto. Vosotros también como piedras vivas. Y como piedras vivas, es decir, como bloques de piedra, vamos a ser colocados los unos sobre los otros porque somos un edificio. Somos muchos que llevamos el nombre de Jesucristo en nuestro corazón. Y somos muchos hermanos, pero somos uno solo. Somos un solo cuerpo. Y dice aquí, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Te pregunto, ¿eres un sacerdote santo? ¿O eres igual como Jezabel, que tiene a sus sacerdotes y a sus profetas falsos? Yo quiero ser de Dios, no de las potestades ni de ningún otro. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Será que está siendo edificado en Dios para ofrecer sacrificios espirituales? ¿O está siendo edificado en el reino de las tinieblas para presentar sacrificios carnales? Ese es el punto. Dice, por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y así sobre este fundamento, si alguno sobre este fundamento edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, sepa que su obra será probada en aquel día. Así dice la palabra. Pero aquí hay varios elementos. Está el oro, figura de la gloria de Dios; la plata, la redención de Cristo; y las piedras preciosas, figura de los frutos del Espíritu. Y dice, madera, figura de la humanidad; heno, lo que se le da a las bestias, nuestros instintos animales; hojarasca, nuestras emociones. Se queman así. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, lo voy a entrar con ganas y... Ay, no, es que hoy no me siento bien. Nuestras emociones son muy volátiles. Y entonces por eso dice aquí que hay un solo fundamento, el cual es Jesucristo. Y entonces,
Tal vez una persona me va a decir, no, si usted porque es soltero, porque no tiene hijos, porque no tiene familia, porque usted puede hacer lo que usted quiera. Y no es el mismo fundamento, pues. El fundamento es Jesucristo. Y yo creo en Jesucristo. Y el Señor ha dicho que si yo me ocupo de lo suyo, Él se va a ocupar de lo mío. Entonces yo voy a trabajar con diligencia. ¿Por qué? Porque me ha sido dado una gracia, y es que pusieron en mi corazón el fundamento de Jesucristo. Y yo quiero edificar sobre ese fundamento con la gloria de Dios, con la redención de Cristo y con los frutos del Espíritu. Porque si no, ya le dije, si usted siembra en la carne va a cosechar corrupción. Así de sencillo. Sigue diciendo Mateo 7:24. Este es el Señor Jesús hablando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y con ímpetu pegaron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mire qué tremendo lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Si nosotros cimentamos nuestra casa en un pensamiento sólido como Jesucristo, nada ni nadie nos va a poder mover. Pero si primero, antes que Dios, está los pensamientos de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos, de mis abuelos, de mi trabajo, qué sé yo, los pagos de la casa, si primero están esa multitud de pensamientos que son como la arena, nos vamos a hundir. Van a venir las tempestades, va a venir y lo que va a hacer es una gran ruina. Pero si mi pensamiento está en Jesús, si mi único pensamiento es Jesucristo, aunque tenga todo lo demás, puede venir la lluvia, pero yo estoy confiado en Jesucristo, no me van a mover. Pueden venir las deudas, puede venir la enfermedad, pueden venir ataques a mi familia, puede venir lo que sea, pero si yo estoy cimentado en Jesucristo, el Señor me va a recompensar y Él va a ser mi baluarte. Por eso es que esa roca es tan importante, Jesucristo es tan importante para nosotros. Porque si nosotros no aprendemos a conocer al Señor, no vamos a poder tener una casa estable. Porque una casa contra sí misma no prevalece. Y si yo estoy dividido en mis pensamientos, si yo estoy dividido en muchas cosas, yo mismo me puedo caer y me puedo, como dice aquí, va a ser grande mi ruina. Sigamos adelante. Hebreos 6:1. Ahora, hermanos, basta ya de permanecer siempre en las enseñanzas elementales de la fe cristiana. Y aquí estoy entrando al tema. Dice, sigamos adelante y tratemos de alcanzar la madurez de nuestro conocimiento. No volvamos a echar de nuevo los cimientos de temas tales como el arrepentimiento de obras que llevan a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto haremos si Dios nos lo permite. Entonces, mire pues, aquí hay varias cosas que de aquí en adelante, después de mí, mis hermanos van a empezar a desarrollar. Y es necesario que usted tuviera esta introducción para que usted sepa qué tan importante es esto que usted va a recibir. Porque esto van a ser sus primeros pasos. Pero dice aquí, sigamos adelante y tratemos de alcanzar la madurez en nuestro conocimiento. Es decir, que estas son las primeras cosas que usted debe de saber, pero no se tiene que quedar solo en esto, porque hay mucho más que conocer en Dios. Y vamos a ver cuáles son los siguientes temas que nuestros hermanos van a hablar. Dice, arrepentimiento de obras muertas. Dice Mateo 1:14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire qué cardíaco lo que está diciendo acá. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en mí, dice el Señor.
Entonces no basta solamente con decir yo creo en Jesús, sino que debemos de arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho. Entonces dice en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de eso tratamos nosotros ahorita, de apartarnos de las obras de la carne. Entonces dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por nosotros? Muy bien, el Señor Jesús. Entonces, de manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Otra vez, ya no actuamos por la carne, ya no somos nosotros nuestros enojos. Es decir, que si alguien viene a la iglesia y viene todo tatuado, yo no lo voy a juzgar, porque tal vez el Señor lo está empezando a redimir, y si yo me puedo convertir en piedra de tropiezo para mi hermano. Al contrario, tengo que aceptarlo. Ojo, no estoy aceptando los tatuajes, ni su mala forma de vestir, ni su mala forma de hablar, ni nada por el estilo. Estoy hablando de la persona que se arrepiente. Porque una cosa es que yo no ame a la persona, o que a mí me caiga mal porque lo veo así. Pero yo ya no puedo juzgar por lo que yo veo o por lo que yo siento. Debo de juzgar por el Espíritu. Y dice, de manera que nosotros ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Y está hablando de que primero lo conocimos en la carne, pero ahora después lo vamos a empezar a conocer en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. El Señor está dándonos una nueva oportunidad. Entonces ya no podemos seguir en lo mismo como estábamos hablando anteriormente. Gálatas 5:19. Más bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. De toda la lista que usted ve aquí, de todo hay en la iglesia. Y todas esas cosas son las que tenemos que apartar de nuestra vista y de nuestro corazón para no volver a cometerlas. Porque dice, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces ya no podemos vivir como vivíamos antes, pues tenemos que cambiar. Y por eso es importante poder poner nuestro corazón en lo que Dios nos está poniendo enfrente. Si hoy usted está comenzando a ver estos temas, entiéndalos, siéntese, escriba, lea, trate de entender, y si tiene preguntas, mándenos sus preguntas y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Dice la fe en Dios, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿la fe será que es importante? Porque si usted está viendo este mensaje, es importante que usted tenga fe. Porque por medio de la fe, el Señor va a obrar en su corazón y lo va a llevar a que usted pueda entender todas las cosas. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Se acuerda que estábamos hablando de los ideales y de proyectarse más adelante? Entonces de eso nos está hablando la fe. ¿Será que te estás proyectando al día del encuentro con el Señor? ¿O todavía andas perdido pensando en las muelas del gallo? Dice, la convicción de lo que no se ve. Exacto. Tal vez yo hoy no veo que yo sea un ministro de Dios, pero tengo la fe y la certeza que más adelante el Señor me va a nombrar, o me va a hacer, me va a levantar, como usted quiera decirle. Pero tengo que tener la fe. ¿Y por qué es importante? Porque dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Eso es lo tremendo, porque nosotros tenemos que creer en Dios, si no, en vano
En vano nos acercamos y decimos que creemos en Dios cuando realmente no lo tenemos en nuestro corazón. Y por eso es importantísimo que usted pueda aprender de aquí en adelante todo lo que vamos a hablar. La fe se divide en la fe creadora de Dios, que usted puede encontrar Hebreos 11.3, Juan 1.1 al 3, la fe salvadora, Romanos 12.3 y Juan 3.16. Ya más adelante pues mis hermanos van a ir desarrollando cada uno de los temas. Y dice la fe como fruto, Gálatas 5.22 al 23 y Marcos 4.30-33. La fe como un don, Hechos 3.6, Hechos 3.16. La fe como un escudo, Efesios 6.16 y Hebreos 12.2. Todas estas son como manifestaciones, podríamos hablar, de la fe. Y cada una de ellas las vamos a ir entendiendo conforme nuestros hermanos nos vayan hablando. El siguiente tema después de esto va a ser el bautismo. Dentro de los bautismos, es un solo bautismo el que nosotros tenemos, pero tiene 7 características, podamos decirle así. Dice el bautismo en arrepentimiento. Pues lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, pues, ¿verdad? Dice Mateo 3.11. Bautismo en agua, Juan 3.5. Bautismo en el Espíritu Santo, importantísimo. Sin el Espíritu no podemos tener revelación y entendimiento. Hechos 1.8. Bautismo en fuego, Salmos 7.9 y Primera de Pedro 1.7. Bautismo en el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, cuando nosotros venimos al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12.12 y Primera de Corintios 12.13 al 14. Dice bautismo en la palabra. Esto es importante porque también por la palabra nosotros vamos a ser limpios, bautizados en la palabra. Primera de Pedro 1.23, Efesios 5.26 y 27. Bautismo en el Padre, importante, porque no solamente es de uno, sino que de todos, ¿verdad? Dice el bautismo en el Padre, Juan 17.11. Sigamos adelante. La imposición de manos, eso lo podemos encontrar en Hebreos 6.2, Marcos 16.15 al 18. La resurrección de los muertos, Primera de Corintios 15, del 12 al 21. El juicio eterno, Proverbios 21.2. El juicio eterno tiene 3 connotaciones. El tribunal del espíritu, Isaías 1.18, Primera de Corintios 11.23 al 32, Hechos 5. Esto es para que usted vaya apuntando y vaya estudiando, adelantándose un poco a estudiar antes de que nuestros hermanos comiencen a desarrollar estos temas. Para que si usted tiene preguntas, usted las pueda enviar y nosotros podamos responderle. Entonces en el día que ya que tengamos la enseñanza, ese día vamos a contestar esas preguntas que usted nos va a hacer. El tribunal o asiento de Cristo o bímame de Cristo. Segunda de Corintios 5.10, Romanos 14 del 10 al 12, Gálatas 5.19 al 21 y Apocalipsis 19.8. El gran tribunal del Padre o del gran trono blanco, Romanos 2 del 5 al 8. Apocalipsis 19 al 21, Apocalipsis 20 del 11 al 15 y Juan 5.22. Y con esto voy terminando, mis amados hermanos. Dice Efesios 4.14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Gloria a Dios. Dice, para que ya no seamos como niños. Y por eso es tan importante que usted de aquí en adelante no pierda ni uno solo de los programas, porque usted va a aprender y va a crecer en el espíritu para madurar y para que los vientos de doctrina no los zarandeen, para que no lo muevan de aquí para allá, o que usted vaya a decir, es que hoy sí me dijo el Señor que esta es mi casa y de aquí a 3 meses diga que no. ¿Por qué? Porque si usted tiene el cimiento de Cristo y si usted tiene la palabra, entonces va a entender qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y cuando le jalen las orejitas, pues usted ya no se va a enojar, ¿verdad? Sino que usted va a decir, no, si tienes razón, si la palabra lo dice, entonces yo lo tengo que hacer. Dice, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina.
por la astucia de los hombres. Una cosa le quiero decir yo, y es que nosotros estamos dando estos temas precisamente porque no queremos ser hombres que quieran destruir el cuerpo de Cristo o convertirnos en carniceros. Por el contrario, nuestro trabajo es la unificación del cuerpo de Cristo. Y hoy estamos llamándole a usted a la unidad. Aunque usted no sea de nuestra congregación o denominación, si usted quiere llamarle así, usted puede acercarse, leer la Biblia y ver estos temas que nosotros vamos a dar. Compárelos, cotégelos con sus diccionarios, con su Biblia. Hoy hay Biblias electrónicas. Ahí está. Usted puede leerlas, entenderlas. Y como le digo, si usted tiene dudas, mándelas. Con mucho gusto nosotros les vamos a ayudar. Y dice, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Lo que nosotros no queremos es errar al pueblo de Dios. Nosotros queremos encaminarlos para que puedan escuchar la voz de Jesucristo y lo puedan seguir. Para que el día de mañana, cuando el Señor venga por nosotros, usted se pueda ir tranquilo y en paz con el Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo. Que usted pueda recibir al Señor Jesucristo en su corazón y que usted pueda llegar a ese entendimiento y que, como leíamos al principio, que se nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos, pues que en el momento de dar a luz a los hijos, usted pueda ser uno de ellos y que no se pierda. Dice, sino que hablando la verdad en amor. Cuando habla de amor está hablando de Dios. Dios es amor, y si nosotros hablamos sin amor, entonces no somos de Dios. Pero hoy le traemos con amor esta palabra para que usted pueda guardarla en su corazón y que pueda ser de bendición para usted. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Entonces, hoy nosotros no queremos que usted sea deforme, es decir, que crezca en un conocimiento de una cosa, pero en la otra no. Nosotros queremos que usted pueda crecer de una manera integral, que su cuerpo, su alma y su espíritu puedan ser llenos por la presencia de Dios. Y como dice Primera de Corintios 3:16, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Y hoy el Señor le está dando la oportunidad de convertirse en un templo, pero necesita ser lleno de la palabra. Por eso dice la palabra que tenemos este tesoro guardado en vasijas de barro. Y esa vasija somos nosotros. Pero necesitamos el tesoro. Necesitamos llenarnos de ese tesoro precioso que el Señor tiene. Así que muchas gracias por haber escuchado este tema. Hoy es la introducción a los rudimentos de la fe. Y antes de irme, yo quiero orar por usted. Quiero pedirle al Señor que pueda, como esa fotografía que usted tiene ahí, con ese cincel el Señor le vaya dando la forma que usted quiere, que más bien que el Señor quiere para usted. Me recuerdo que un día le dije a un hermano, mira, que el Señor te pruebe tu corazón y que te dé todo lo que necesitas para crecer en Dios. Me dijo, ay no, ¿cómo vas a creer? Rechazo, me dijo. Entonces le dije yo, ¿cómo así? Le dije, ¿cómo vas a rechazar que el Señor trate con tu vida? Entonces, ¿cómo vas a saber si estás bien o no? Y hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que el Señor tiene algo preparado para usted. Señor, te damos gracias por este día, te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre porque has sido bueno con nosotros. Hoy, Señor, tomamos esta palabra, la inscribimos en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tú selles esta palabra con tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que traigas conocimiento, que traigas revelación, que traigas el entendimiento para poder trabajar y seguir creciendo en el conocimiento en ti, Señor. Queremos llegar a ser hombres maduros en el Espíritu y mujeres maduras en el Espíritu para poder hacer las cosas que tú quieres, para conocer cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, no solo por nosotros mismos, Señor, sino que también poder entender cuál es tu voluntad, entendiendo tu Espíritu, Padre bendito. Señor, y si alguno de mis hermanos ha recibido a Jesucristo en su corazón, hoy hacemos esta oración. Señor Jesús, hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que recibas nuestra vida, para que entres en nuestro corazón. Te pedimos que puedas inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y hoy te pedimos que perdones nuestros pecados, que limpies nuestras maldades y que nos des una nueva vida como tú has dicho. Señor, nuestra vida te pertenece.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que nos escribas, que nos hagas saber, y si estamos cerca de ti, pues te vamos a decir a qué congregación puedes llegar, y nosotros con mucha bendición te recibiremos. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes. Soy el hermano Jonathan Aguilar y estoy para servirles. Hasta luego. Será una próxima oportunidad.